Te saludo, te habla el pastor Francisco Fernández del Centro Cristiano Casa de Alabanza, Aricagua. Hoy le damos las gracias al Señor porque podemos compartir nuevamente una palabra que nos revela, pues, como siempre, como así lo creemos nosotros los hijos de Dios, de que es el Espíritu Santo que nos trae esa palabra fresca a nuestra vida. Espero, pues, que lo que conversemos hoy, pedimos al Padre que haga rema en tu corazón y que pueda servirte para edificar tu vida. Te invito a orar, a darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Padre, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, porque nos has dejado, Señor, tu Espíritu Santo para poder mostrarnos, guiarnos en todo momento, Señor. Y en este momento te pedimos que tu palabra pueda fluir en nuestros corazones, pueda alcanzar, Señor, cada necesidad, cada anhelo de nuestro corazón, que necesite, Señor, ser cubierto con el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hoy es una bonita oportunidad para poder conversar un tema que ha inquietado al hombre desde que tiene conocimiento de esta vida. Y no es nada más y nada menos que ese momento donde deja de existir el ser humano, es decir, la muerte, y tan importante, tan tomado en cuenta por nuestro Dios. En una oportunidad Jesús iba caminando y se tropieza con un sepelio. Dice que era una viuda cuyo dolor que atravesaba era porque había fallecido el único hijo que tenía. Supongo pues a nuestro Señor Jesucristo caminando con sus discípulos en medio de la gente y vio esa mujer llena de tristeza y dice que se acercó y le dijo: no llores. Y se entera pues de que era esa situación que estaba atravesando esta mujer. El Señor siente dolor por el dolor que tenemos cuando un familiar o un amigo o un ser querido se nos va de este mundo a ese más allá, a esa muerte. Y dice que él le dice: no llores, mujer, y a ti, muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó del féretro y dice que la gente se asustó. Era el dueño de la vida, el dador de la vida, el creador del universo, que estaba caminando al lado de ese dolor, de ese momento de grandes sentimientos encontrados para el ser humano. Levántate, dice que la gente se asustó y el muchacho fue resucitado. Pues a pesar de que el Señor muestra ese amor para ese momento de dolor y es capaz, como lo hizo hoy en día, también puede suceder un milagro de resurrección. Pero es ese momento donde a veces nos decepcionamos de Dios, a veces nos sentimos que Dios no nos ha cumplido porque a pesar de haber pedido y rogado por alguien que está enfermo y que está en peligro de muerte, termina falleciendo. Pues el Señor da la vida y también tiene derecho a disponer de ella en el momento que Él considere. Ese momento de muerte a veces ocasiona en la persona decepción de Dios, pero quiero decirte que hoy el tema que te quiero compartir te va a llenar de esperanza, de alegría, de buenas nuevas, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ese es el tema que te quiero compartir hoy. Y en una oportunidad, David, y para meternos un poco en el contexto, ese David cuyo muchacho desde niño fue apartado por Dios, dice la palabra que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios porque pudo también equivocarse como cualquiera de nosotros, pero también pudo alcanzar el perdón de parte de Dios. David, en una oportunidad cuando era ya rey, allí en su reino, supongo, majestuoso, pudo ver de lejos a una mujer hermosa llamada Betsabé, pero cuyo marido tenía pues ese marido y él codició a esa mujer. Y dice que la mandó a buscar, se acostó con ella, era la mujer de Urías, Betsabé, una mujer muy hermosa.
tenía el poder como rey de decidir y que fuera complacido. Pero fue un gran pecado que maltrató mucho su relación con Dios, pero Dios le perdonó. Te digo ese contexto porque del fruto de esa relación inapropiada para un hijo de Dios como era David, un hombre temeroso de Dios, cuyo Dios le había apartado para un propósito, así como se equivocó, también tuvo consecuencias ese pecado. Y dice, te invito a buscar en 2 de Samuel capítulo 12, del verso 13 en adelante. Dice la palabra, 2 de Samuel capítulo 12, del verso 13 en adelante. Entonces dijo David a Natán. Natán era aquel profeta que amonesta a David. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, que Dios le perdonó. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Como cualquiera de nosotros, cuando tenemos un problema y tenemos esa oportunidad de agarrarnos de Dios, de pedirle a Dios, de ayunar, de inclinarnos, de arrodillarnos por esa persona que tenemos en una situación de peligro o una situación propenso a la muerte. David no era la excepción. David era un hombre temeroso de Dios, a pesar de haberse equivocado. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró, pasó la noche acostado en la tierra. Supongo la gran tristeza y la esperanza que tenía David si quizás el Señor le permitía restaurar la salud de ese niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, salió de esa situación que lo tenía clamándole a Dios y le dio continuidad a su vida. Dice que entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan. Así a veces vemos las personas, muchas personas que después de haber rogado por esa situación y no haber alcanzado el deseo que ellos tenían de que viviera ese ser querido, terminan pues alistándose, cambiando de actitud y continuando la vida. Esa fue la actitud que tomó David. Pero hay personas que no lo hacen, hay personas que se sumergen en la tristeza porque hay un resentimiento, hay una decepción con Dios, pero Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dice que él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Cuando nos anuncian una enfermedad terminal de un familiar, nos aferramos a Dios y al final puede pasar que parta de esta vida, de este mundo. Pues esto le pasó a David y él dice, y respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué tengo que guardar esa tristeza? ¿Podré yo hacerle volver? Nunca. Ese niño muerto no iba a volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y aquí está lo importante. David estaba claro que
Él no iba a regresar, pero un día Él lo iba a ver. Y esa es la esperanza de nosotros los hijos de Dios. Cuando nos falta un familiar, cuando parte de este mundo, tenemos la esperanza de que después de esta muerte, si le hablamos de Cristo, si esa persona recibió a Cristo como Señor y Salvador, tiene la garantía de vida después de esta vida. Después de muerto, un ser humano que haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador puede vivir. La palabra lo confirma. El Señor Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, Marta le dijo: Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté, aunque estés muerto, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras permanecen en el corazón del creyente, esa esperanza de vida. Se refería a esa resurrección de momento que Él iba a hacer. Pero sí, cuando nosotros los creyentes morimos en Cristo, tenemos la esperanza de que resucitaremos también con Él. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo anhelaba ya estar con el Señor en aquellos momentos difíciles de vejez, de cansancio. Y esa es la esperanza que David tenía clara. Yo quiero concatenarte esta palabra con ese hermoso pasaje del libro de Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31. No es nada más que la enseñanza del Señor sobre el rico y Lázaro. Un hecho real, no fue una parábola, no fue una comparación. Estoy seguro que fue una historia real, porque vemos allí nombres propios como Moisés, los profetas, un pobre llamado Lázaro. Yo me voy a permitir leértela y podemos concatenar algunos pensamientos que sintonizan o tienen acuerdo con esa palabra que acabamos de leer de David. Había un hombre, Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermosa palabra. Grandes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay una explicación teológica importante, un contenido rico en este pasaje de la Biblia, del Evangelio de Lucas, donde podemos ver que no por rico ni por pobre fueron llevados a lugares distintos. Tal vez Lázaro en su pobreza era un hombre temeroso de Dios, pero el rico, con toda su opulencia, con toda su fortaleza económica, no volcó su rostro, su cara, su corazón, su mente, su disposición a Dios. Pero vemos claramente que hoy en día las personas
cuando le fallece un familiar, la mamá, el hijo, el abuelo, el ser querido, vemos personas que dicen, mamá, ayúdame desde allá, desde el cielo. Pues no hay una separación entre esa persona y la que quedó en esta tierra vivo. La palabra está diciendo aquí que de manera inmediata no existe un limbo, no existe un purgatorio, no existe un lugar de estar de manera temporal para luego ser juzgado. Dice que de inmediato uno fue a un lugar de tormento y otro fue a un lugar celestial, a un lugar de paz, de amor, en el seno de Abraham, en la gloria de Dios. Vemos pues entonces cómo claramente la palabra expresa de que el muerto ya no tiene entrada al lugar de los vivos. Pero vemos hoy en día que el enemigo, Satanás, ha confundido al ser humano en su acercamiento a Dios y ha permitido que su mente sea cegada y sea confundida pensando de que si invoca el espíritu de su ser querido, de una madre, de un padre, de un hermano, de un amigo, va a ser capaz de venir y poder conversar con él y poder ayudarle. Pues déjame decirte que el único que murió y resucitó y puede presentarte en su vida y hablarte a tu corazón, se llama Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios, el mismo Dios que vino hecho carne para darte salvación y vida eterna, para darte vida después de esta vida. Y es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Vemos también que el rico le clama a Abraham que le mande a Lázaro para que moje un poco de su lengua porque está atormentado por el calor y el tormento que tiene en ese lugar. Pero hay una separación. El tiempo para el hombre es en vida. Dios es un Dios para los vivos, para que puedan entender en vida que sin Cristo no van a tener un lugar celestial, no van a alcanzar las promesas, las riquezas, las propiedades eternas que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo me voy a preparar moradas para ustedes. Yo estoy seguro que nosotros, los redimidos por la sangre de Jesucristo, podremos participar de esas ricas bendiciones que el Señor nos está preparando allá en el trono de Dios. Yo quiero animarte a que puedas transformar esa manera de pensar, de creer de que va a haber un acercamiento a un ser querido, de que Dios va a permitir que puedas ver a tu madre. Pues déjame decirte que el tiempo es en vida. Déjame decirte que eres tú y soy yo los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en un Dios redentor, en un Cristo que vino y murió y entregó su vida, pero también resucitó y nos da vida eterna con el Señor, con el Padre, allá en la gloria. Déjame decirte que eres tú y yo los encargados de impartir el Evangelio, de impartir estas promesas, de impartir esta enseñanza. La palabra dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay que hacerlo en vida, no como aquel que quiso seguir a Jesús y le dijo que primero iba a enterrar a su padre. Y el Señor le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo quiero decirte que en Lucas capítulo 20, verso 38, el Señor Jesús, respondiéndole a los saduceos que no creían en la resurrección, les dice en el verso 38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. La palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te animo a que puedas desprenderte de cualquier situación que te confunda y que puedas comprender que Dios es un Dios de vivo, que el tiempo para servirle es en vida, que el tiempo para seguir predicando su palabra es en vida, que el tiempo para que le anuncies a tu familia, a tus hijos, a tus padres,
de que Cristo le ofrece vida eterna es ahora, no después de muerto. Yo te invito a que no te dejes confundir, a que puedas creerle a Dios, a que puedas aceptarle y recibirle en tu corazón y que puedas apoderarte de esa maravillosa promesa de que Él nos da vida eterna en su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si te ha generado inquietud, de seguro puedo afirmarte que es el Espíritu Santo que quiere cambiar tu corazón. Y si esta palabra te ha llevado a una situación de arrepentimiento por haber estado confundido, por haber actuado de una manera contraria a la palabra de Dios que es la Biblia, y quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que puedas repetir conmigo esta oración. Padre, te doy gracias porque he comprendido que tú eres un Dios de vivos, no de muertos. De que tú me amas ahorita, Señor, y de que el tiempo es ahora de servirte. Padre, yo te reconozco como Señor y Salvador. Me entrego a ti, perdona mis pecados y recíbeme como uno de tus hijos. Anota mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda un día, después de esta vida que me regalaste, reinar contigo por la eternidad. Te doy las gracias y te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Si quieres que oremos por ti, si quieres visitarnos, somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza, aquí en Aricagua, municipio de Antolín del Campo, estado de Nueva Esparta. En el correo que aparece aquí puedes mandar tu petición, puedes anunciarnos tu necesidad y estaremos orando por ti y estaremos esperándote para que nos visites aquí en la iglesia. Si te gustó este mensaje, compártelo por este canal de YouTube, Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua, compártelo con tus amigos, dale un fuerte like y no dejes pues de anunciar, de hablar. Sal como aquel endemoniado gadareno cuando fue liberado de esos demonios, es el mayor ejemplo de evangelismo. Salió corriendo a anunciar quién lo había liberado de esa esclavitud demoníaca. Así que Dios te ama, Dios quiere hacer grandes cambios y transformaciones en tu vida y quiere que vivas una vida plena en Él. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.